El Evangelio de Judas, el discípulo amado, descifrando el Evangelio del 13º apóstol. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Sabía usted que había un Evangelio de Judas Iscariote? Aquel que traicionó a Jesús, según los evangelios canónicos. Pero que en este Evangelio se presenta a Jesús a Judas como el discípulo amado. Y también le llama el 13º apóstol, sacándolo del grupo de los 12. Es interesante este Evangelio que apareció en el año 1978 y publicado en el año 2006. El soporte, si el material estaba muy dañado, así que el material que se conserva es muy poco. Y estuvo escrito en lenguaje copto, que es el lenguaje egipcio. Y es muy interesante. Quiero compartir contigo acerca de este Evangelio. Seguro que va a ser muy interesante para ti, así que te voy a pedir que lo escuches hasta el final. A este Evangelio lo catalogan dentro de los llamados Evangelios gnósticos. Escuche usted, Evangelio gnóstico. Un Evangelio de Judas, que habla de la intimidad de Judas con Jesús. Y primero tenemos que saber qué significa la palabra gnóstico. La palabra gnóstico es un sustantivo de un verbo griego que significa conocer y también conocimiento. También era una corriente cristiana de los primeros siglos que planteaba tres cosas. Vamos a ver. La primera, en el hombre existe la presencia de una chispa o una centella divina que proviene del ámbito celestial, del ámbito divino. Segundo, que el mundo está sometido al destino. ¿Qué significa eso? Que todos los seres vivientes están sometidos a dos puntos concretos, al nacimiento y a la muerte, y que ningún ser vivo pues no deja de pasar por estos dos puntos, ¿no? Pero lo importante es que esta chispa divina existía antes que el hombre naciera y fue puesta en el hombre antes del nacimiento y va a dejarlo en el momento de la muerte, esta chispa divina. Y lo tercero es que esa chispa divina necesita ser despertada por un revelador, por un redentor. Y ese redentor viene del ámbito celestial, del ámbito divino, a despertar esa chispa que el hombre tiene dormida. En el libro de Génesis dice que cuando Dios crea al hombre, le insufla en sus narices aliento divino, esa parte divina al hombre, ¿no? Esa chispa que el hombre puede ir a apagar básicamente por su apego a lo material. Y así el hombre pasa a ser un ser viviente, dice la Biblia, aunque en hebreo dice un ser hablante, alguien que habla. Y esa chispa tiene que ser despertada para que pues retorne al ámbito de donde salió, que es el ámbito divino. Es la misión que tiene esa chispa, ese espíritu en el hombre, es regresar al lugar de donde salió, al ámbito celestial. Y esa es la misión que va a tener ese revelador, que en este caso es Jesús de Nazaret. Así que el que conozca y acepte la revelación de Jesús, pues se va a salvar, va a despertar esa chispa y va a saber que su lugar no está en el ámbito de lo material, sino en el ámbito divino. Así que veamos entonces qué es lo que revela Jesús. Estoy hablando según el gnosticismo. Primero, que la divinidad es plena, que no le falta absolutamente nada, que está completa. Lo segundo es que la chispa o esencia divina o esencia espiritual de los seres humanos elegidos, existe esa chispa, ¿no? Luego hay que indicarle a esa chispa el camino de regreso al ámbito espiritual, para que esa chispa pues no se pierda por el camino, ¿no? Y que regrese al lugar de donde procede, que es al ámbito celestial, como hemos dicho ya. Eso es lo que está. Bueno, interesante. Otra cosa que plantea el gnosticismo, acerca de la creación. Perdón. Dios va a crear el mundo, es decir, la unidad del Padre Celestial, a través de emanaciones, a través de lo que se llaman eones,
que son seres intermediarios entre el mundo espiritual y el mundo material. Es decir, entre el espíritu y la materia. Y esos eones van a formar una especie de mundo, ¿no? Y que mientras más cerca estén del Padre, de la unidad, van a ser más puros y más degradados mientras más cercanos estén a lo material. Esto es importante que sepamos este planteamiento de los gnósticos. El conjunto de eones, que algunos consideran que son 30, se llama pleroma, ¿no? Y que Cristo es un eón que ha proporcionado a los hombres la posibilidad del conocimiento y el retorno a ese ámbito espiritual. Pero además que Jesús también hace algo, es que la llegada de Jesús, la encarnación de Jesús, va a determinar el punto final. Es decir, que a partir de la llegada de Jesús comienza el tiempo de descuento, vamos a llamarlo el tiempo final, en que los seres humanos van a llegar al final de los tiempos. Hasta aquí pues quiero que en este momento le dé me gusta, que te suscribas al canal si no te has suscrito y que dejes algún comentario, pero sobre todo que active las notificaciones. Hay otro elemento dentro del ámbito de los gnósticos que es importante saber, que es Barbeló. Barbeló es la primera emanación de Dios, la primera emanación divina. Es un principio supremo femenino, que es una unidad de la cual surgen todas las cosas múltiples del mundo. Los demás eones van a proceder de este eón principal que es Barbeló, que también se le llama padre-madre, porque es un ser androgíneo, es decir, que no es ni hombre ni es mujer. También se le llama el primer ser humano, el triple nombre andrógino o el león eterno. Esto es importante que lo sepamos porque la conversación que va a tener Judas con Jesús, estos elementos son muy importantes para entender este evangelio. Veamos ahora cómo comienza este evangelio. Que digo que gran parte del mismo pues no está porque el papel, el soporte pues se degradó mucho y hay muchos rotos, muchos huecos, ¿no? Pero bueno, veamos el primero. Dice, comienza de la siguiente manera. Palabras secretas de la revelación que Jesús habló con Judas Iscariote durante 8 días en el tercer día antes de celebrar la Pascua. Son 8 días que Jesús está revelándole algunos secretos, algunos misterios a Judas. Y es antes de celebrar la Pascua, que es la fiesta principal del pueblo de Israel, que celebra la liberación de la esclavitud en Egipto, con el cordero, con la sangre del cordero y otros detalles que sería importante luego que supiéramos. Ahora, va a continuar con la elección de los 12. Recuerden que Judas va a quedar fuera de ese grupo de los 12, por lo que Jesús le va a llamar el 13º apóstol. Y dice lo siguiente, que voy a compartir contigo, mantente al final. Cuando apareció Jesús sobre la tierra, hizo milagros y grandes portentos para la salvación de la humanidad. Jesús pasó haciendo el bien porque había sido ungido por el Padre Celestial con el Espíritu Santo y pasó haciendo el bien. Ahora, esos milagros y esos portentos que hizo Jesús tenían una finalidad. No estaban centrados en el milagro en sí mismo, sino en que el hombre se salvara viendo los milagros, provocar la fe, despertar esa chispa a través de los milagros, esa chispa divina que tiene el ser humano. Ahora, ¿cómo vivían los seres humanos en la época de Jesús? Pues como viven ahora. Algunos caminaban en el camino de la justicia. Algunos caminaban en el camino de la justicia, haciendo el bien, siendo justos, misericordiosos. Mas otros caminaban en el camino de la transgresión. Igual que ahora, ¿no? El mundo sigue igual hasta el día de hoy, ¿no? Personas que practican la justicia, personas que son bondadosos, que son nobles, y personas que no lo son. Ahora, llama a Jesús a los 12 discípulos
¿Y de qué va a hablar con ellos? ¿De qué va a comenzar a hablar Jesús? Estamos hablando según el Evangelio de Judas. Sobre los misterios de allende el mar, sobre los misterios más allá del mundo, en el mundo espiritual. ¿Qué ocurre en ese mundo espiritual? Jesús le va a revelar a los discípulos qué hay en ese mundo espiritual. ¿Cuál es la esencia de ese mundo? Y las cosas que iban a ocurrir al final. También le va a hablar de lo que va a ocurrir al final de los tiempos. No olviden que Jesús inaugura con su encarnación el final del tiempo. Así que a partir de que Jesús se encarna hasta que regrese, estamos en el tiempo final. Este tiempo es el tiempo final. No importa lo que dure. A veces la persona dice, bueno, pues son 2000 años. Eso no es gran tiempo. Eso es un tiempo corto. Y hay mucha gente que dice, bueno, ¿y por qué no se acaba? Precisamente por la misericordia divina. El mundo no se acaba porque quiere que mientras más personas se salven, mucho mejor. A veces decimos, bueno, es que mintió. No. Y hay otra cosa que la gente dice, que Jesús pues no dijo lo correcto. Cuando dijo, no pasará esta generación hasta que estas cosas no ocurran. Y es que las personas ven las generaciones de un aspecto equivocado. En el mundo ha habido solo 2 generaciones. La generación de Adán, desde Adán hasta Noé, y la generación de Noé, desde Noé hasta ahora, hasta este tiempo. Son 2 generaciones. Y Jesús le va a hablar a ellos no solamente del mundo espiritual, de los misterios que hay en ese mundo espiritual, sino también del tiempo final. Ahora, aquí se cuela algo muy interesante que quiero dejar a tu consideración. Y a menudo no se aparecía ante ellos sino como un niño. Es decir, Jesús no se presentaba siempre como un hombre, sino muchas veces como un niño. Cambiaba. Y por eso vemos a veces en la Biblia que no pueden reconocer si es Jesús, ¿no? Habla aquí de ese misterio que no está muy desarrollado en los evangelios. Quiero dar muchas gracias a Dios por ti, para que despierte en ti esa esencia, ese deseo de trascender, de buscar lo divino, de acercarte cada vez más a ese ámbito, ese mundo espiritual, y que no te dejes atrapar por esta cárcel, esta red que es el mundo material, que estamos tan concentrados en él que vamos olvidando que somos seres espirituales. Antes que tú nacieras, ya existías. Ya esa chispa estaba ahí disponible para ocupar tu cuerpo. Y esa chispa tiene que ser despertada para que regrese a la casa del Padre. Porque nuestro lugar de destino no es este mundo, sino más allá, en el mundo espiritual. Muchas bendiciones, espero que te haya gustado. Déjanos saber en tus comentarios y por favor, dale me gusta. Suscríbete al canal. Debemos llegar a 1000 suscriptores, tenemos 497. Pues debemos llegar a 1000 y también queremos que tú pues ayude compartiendo en tus redes sociales. Hay algunas maneras de ayudar y te lo voy a compartir contigo aquí al final. Primero suscribiéndote al canal, dando un me gusta y activando todas las notificaciones. Queremos comenzar los nuevos proyectos, queremos comprar algunas cámaras y estas cosas para hacer directos y necesitamos tu apoyo. Lo puedes hacer pues mediante un Bizum al número que aparece aquí al final. Vamos a agradecerte, necesitamos tu ayuda y vamos a estar muy agradecidos y vamos a pedir que Dios multiplique el 100 por 1 en aquello que tú das. Muchas bendiciones, un fuerte abrazo y que Dios te bendiga y te guarde y que Dios te proteja de todo mal y te llene el Padre Eterno de la paz que procede de lo alto. Muchas bendiciones.